Buenos días, iglesia. La verdad que una alegría tremenda. Y saben, mientras estábamos en ese momento tan lindo, especial, ¿no? Cuando dicen su palabra, todos reunidos, no en un mismo espíritu, sin importar, ¿no? Lo que haya pasado, lo que venga, es un lugar donde hay restauración, hay sanidad, hay liberación, y uno se siente en esa libertad, ¿no? No se siente como más, estoy livianito. Amén. Y bueno, nada, saludar a todos los que nos están viendo también por las pantallas. Y bueno, no sé si alguien nos está visitando en esta mañana. Hay alguien que nos visita, viene por primera vez. Todos somos de casa. Bueno, saludar a Nora, ya Jorgito, ahí todos se miran atrás, Jorgito. Ellos son Nora y Jorge del Trébol, Santa Fe, un lugar donde vamos con el pastor, cuando podíamos viajar, un lugar donde él hace la cobertura, y la verdad un lugar muy lindo, siempre nos han tratado muy, pero muy bien, y esperamos que se hayan sentido cómodos también ellos estando acá, su casa, su familia. Y bueno, la verdad que es un enorme placer tenerlos. Por ahí después le vamos a dar un tiempito a Jorge que pueda saludar y pueda también, de hecho Vilma, ustedes la conocieron a Vilma, mandó saludos, esta mañana hablamos un poquito con ella y no, la verdad que una emoción de verla, Vilma, poder hablar. Y es para nosotros como una mamá, como una abuela, decía yo, ¿no? Con la abuelita. Yo no tuve abuelas, así que me adopté una abuelita para disfrutarla, ¿sí? Así que bueno, no sé qué decir. Con todo esto uno se queda un poquito mudo, ¿no? La verdad que han habido jornadas muy hermosas. El anterior sábado en la jornada de mujeres, que nosotros mientras estábamos en la reunión de jóvenes, bajaba un ratito, había un ambiente muy lindo, muy especial. Y de hecho les decíamos a los jóvenes, a las chicas que participen, porque es lindo que como cuerpo estemos. Y ayer tuvimos también el evento de hombres PDA. La verdad que fue también un momento muy, muy especial. Y creo que si nos damos cuenta desde que, digamos, volvimos un poco a la presencialidad, y no solamente al volver, sino ya se estuvo soltando palabra, y en cada prédica, aun si se dan cuenta, en cada discipulado que cada uno tiene, se está soltando una palabra muy fuerte en este tiempo, muy fuerte. Y es importante que nosotros estemos atentos a la palabra en este tiempo. Cuando dice, ¿no? Ahí hay un versículo que yo me anoté, en Mateo 13:9, cuando dice, el que tenga oído para oír, oiga. De hecho, ayer el pastor también lo comentaba. El que tiene oído para oír, oiga. Es importante. Y segundo, hay otra palabra que también me gusta, y esa también la puse enseguida de esta, que dice, no solamente sean oidores, sino también hacedores. Ya que en esta versión está linda, dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla. Amén. No nos limitemos solo a escucharla, sino pongamos en acción lo que escuchamos. Y ahí me venía un poquito esta palabra de decir que podemos hablar. Y cuando decía tenemos que hacer lo que escuchamos, me venía la palabra fruto. Amén. Y ahí, a mí me apasiona mucho hablar de cuerpo, como al pastor le gusta todo lo del universo. A mí me gusta hablar mucho lo que es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, porque al haber estudiado tantos años la medicina y el cuerpo me apasiona muchísimo, y ver cómo tiene tanta similitud muchas cosas en la palabra. Pero esta vez me voy a ir para otro lado. Quiero poner como un ejemplo un árbol frutal. Así que bueno, no sé si Dani me puedes ayudar, me pones una imagen, y aquellos que les gustan las plantas y todo eso van a disfrutar mucho. Miren qué lindo. Un árbol frutal.
una manzana y obviamente hay una variedad de frutas, ¿no? Qué linda que es. Pero ¿qué es lo importante en un árbol frutal? Que dé frutos, que dé frutos. Muchas veces nosotros podemos ver otro tipo de plantas, pero específicamente un árbol frutal, ¿qué tiene que dar? Frutos, tiene que dar fruto. Amén. Nosotros, si en este tiempo, hermanos, nos estamos enfocando en lo que Dios tiene para este tiempo, si nosotros nos enfocamos en vivir día a día en esa relación profunda, vamos a entender qué es dar fruto. Vamos a entender realmente cuánto tenemos que dar fruto. Amén. Y yo quiero que vayamos a la palabra. Dice en Juan 15, 16 dice, esta parte me encantaba cuando iba preparando, el árbol que tiene que dar un fruto, o sea, ¿cuál es su propósito del árbol frutal? Dar fruto. Ahora, si yo tengo un árbol en casa o en mi huerta y esta va creciendo, yo voy regándola y este árbol no da fruto, algo está pasando. ¿Sí? Algo está pasando si este árbol no da fruto. Y esto a mí me llamaba poderosamente la atención, porque muchas veces podemos decir, yo soy cristiano y estoy hace muchos años en la iglesia, yo busco del Espíritu Santo, pero para mí, al ponerme a pensar, es imposible que un árbol que tiene que dar fruto no dé fruto. Porque si no da fruto, algo está pasando. Algo está bloqueando para que ese árbol no dé fruto. ¿Será que está enfermo? ¿Será que le falta algún nutriente? Algo está pasando para que no dé fruto. Y nos tiene que hacer ruido eso en nuestra cabeza. Cuando algo no está funcionando, tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando. Y dice, en Juan 15, 16, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y les he mandado para que vayan y den fruto. Un fruto que dure para siempre. Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Qué tremendo, ¿no? A mí cuando leí este versículo dice, no me escogieron a mí, yo los escogí. Él te escogió, yo te escogí. Y yo me ponía a pensar, es como cuando uno va a buscar un trabajo y está entre una multitud y dice, usted es el escogido. Wow, ¿cómo se siente, no? Decir, wow, yo fui el elegido. Yo fui el elegido. Se pone contento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Pamela me dijo que sí, dije, fui el elegido. Me siento afortunado, fui el elegido. Pero también hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Fuimos elegidos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Pero también hay una gran responsabilidad. Porque dice acá, porque les he mandado para que vayan y den fruto. Den fruto. ¡Wow! Ahí ya la cosa dice, tremendo. ¿Qué tienes que hacer? Dar fruto. Y acá me gusta, dice, y ese fruto que dure para siempre. No es un fruto que dure esta prédica, no es un fruto que dure una semana, que dure para siempre. Vieron que cuando un árbol está bien cuidado, aquel árbol que da fruto, se le termina a la época, se le va el fruto y después vuelve, y a veces viene más cargado todavía, ¿no? Contaba el pastor por ahí un limonero, creo que cada vez hay más limones, incluso hay que repartir porque no nos alcanza. Cada vez hay más fruto, fruto que dure. Entonces también pongámonos a pensar, ¿no? ¿Cómo está siendo el fruto que yo estoy produciendo? Es un fruto que está durando, que perdura. Amén. Y dice que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre.
¿Y qué es lo que queremos pedir? ¿La mejor casa? ¿El mejor auto? Porque a veces siempre pensamos, y dice que lo que pidamos el Padre nos va a dar. Yo quiero que también nos detengamos un poquito acá, ¿no? ¿Qué pedimos? Y a veces nosotros nos enfocamos a lo material y sí, Él nos va a dar. Seguro que la añadidura está, pero yo digo, yo quiero pedirle que me dé más estrategias para ver cómo puedo producir más fruto. Que me dé más estrategias y que me vaya mostrando, que me vaya revelando. Eso es lo que tenemos que pedir. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar uno más? Yo me acuerdo una película que me marcó, no sé si la vieron, Hasta el último hombre, cuando el chico decía, uno más, ayúdame a uno más. Y a mí me tocaba decir, ¿cómo no podemos decir nosotros uno más? Pónmelo uno más para que yo pueda hablarle, para que yo pueda predicar. Ahora, para que una planta dé un buen fruto, ¿qué tiene que pasar para que una planta pueda dar un buen fruto? Tiene que estar cuidada, tiene que ser regada, se le tiene que, digamos, no sé, si está un poco enferma, porque a veces hay las plagas, hay que fumigar. Y no es que uno lo fumiga, bueno, acá Adri es la más experta, creo, de acá con el tema de las plantas. La tiene que fumigar todos los días, curarla, tratarla, abonar la tierra. Nosotros tenemos, dice acá, una disciplina científica, y el cultivo de las frutas se denomina podología, dice acá, que se centra principalmente en el desarrollo de las técnicas de cultivo y estudio de los árboles frutales. Hay una ciencia en todo esto, no es cualquier cosa. Uno va aprendiendo, uno va adquiriendo, uno lo va trabajando. Acá yo busqué un poquito porque quiero, ya que no es mi campo, me gusta también un poquito investigar. Dice, un huerto frutal o huerta de árboles frutales es un área de terreno dedicado al cultivo de árboles o arbustos que producen fruto para la producción de alimentos. Los árboles y arbustos frutales son especies perennes, significa como de hojas que permanecen o que perduran, o leñosas. Se dividen en esos grandes grupos, cada uno con un ciclo biológico diferente. Proceso. A efectos de productividad de la plantación se debe tener en cuenta la preparación del suelo. Y si fuese necesario, dependiendo de la zona de cultivo, la preparación de un sistema de riego en función de sus necesidades hídricas o necesidades de riego. Se van dando cuenta, quiero que se vayan metiendo un poco a lo que queremos llegar. Dice, los estudios de polinización y del clima también juegan un papel central y fundamental en el desarrollo de un huerto frutal. Vigila en invierno las heladas tardías que pueden afectar a la floración de los árboles, y en verano no se debe subestimar el riesgo de granizo repentino. O sea, vieron que es toda una ciencia. Cuidado, esa es la palabra, cuidado. ¿Cómo estamos cuidando ese árbol para que dé ese fruto? ¿Lo estamos regando? ¿Estamos cultivando? ¿Estamos teniendo en cuenta qué es lo que puede afectarle o no? Y dice, ¿qué es fundamental para dar un buen fruto? Ahí un poquito íbamos relatando, ¿no? Y si nos vamos en Juan 15, nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Juan 15:5, pues yo había leído 15:16, ahora nos vamos un poquito más arriba. A ver si lo pones ahí, yo tengo acá igual una versión. Perdón que se me... Bueno, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
qué tremendo. A ver, entendamos esta palabra, ¿no? Gracias. No, porque se me tiré un poquito de agua y no me deja leer. Estamos medio cieguito. Tremendo, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, permanecer, como yo en él, dará mucho fruto. Pero sin mí, ayer el pastor, ahí está el pastor José, hablaba un poco de este versículo y uno dice, wow, porque era un versículo que me venía también marcando en la semana. Y es importante que entendamos esto. El día martes, cuando Pamela compartía, y ella hablaba un poco de la función de la cabeza y el cuerpo, cómo la cabeza es la que maneja todo el cuerpo, y en eso decía, la cabeza es Cristo y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Y acá también en otro ejemplo nos pone, yo soy la vid, ustedes las ramas. Si ustedes están en mí y yo en ustedes, van a dar fruto. Pero lejos de mí, nada. Lo mismo, si la cabeza está separada del cuerpo o en la cabeza pasó algo separado del cuerpo, no funcionamos. Y ahí me ponía a pensar, literalmente una persona que es decapitada, cortada de cuajo la cabeza, se muere, literalmente se muere. No tiene, por ahí si uno se lesiona, se lastima parte del cuerpo, puede estar, quizás rengo puede estar, quizás sin una mano puede estar, pero si se te saca la cabeza, te morís. Me ponía a pensar, qué tremendo. Cuando lees esta palabra, si vos no estás en él y él como te morís. Y acá ponía ejemplo, decía, se seca, la rama se seca cuando no está. Vieron que cuando a veces accidentalmente uno rompe una ramita, ¿vieron cómo se va secando? Se va secando. En casa el vecino tenía una enredadera y la verdad que se fue armando una cosa linda, como una alfombra en la pared hermosa, y le daba como cierta forma pintoresca a la casa. Estábamos re contentos con Pamela, de hecho yo la iba podando un poquito para darle forma. Y un día, claro, se le ocurrió al vecino podarla, él del lado suyo, ¿no? Y Pamela me dice, creo que escuché que le estaba cortando, estaba podando. Le digo, pero bueno, no pasa nada. Yo literal, hermanos, fui al otro día y estaban secas las hojas. Y Pamela dice, qué malo que es el vecino, ¿cómo nos dejó todo? Claro, porque se secó, literalmente se secó. No es que quedó una semana verde, se secó. Yo tiraba y se iban cayendo las hojas. No había más savia. ¡Wow! Savia. Yo a veces siempre me tienta, ¿no? Savia, digo sangre. No había eso que te nutre, ¿no? La sangre que te nutre, aquello que, bueno, me puede sonar. Ahora, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, iglesia, es un tiempo que nosotros tenemos que mostrar los frutos del Espíritu. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. De hecho, está en Gálatas, si quieren, 5, 22, 23. Ahí si quieres ponérmelo igual, yo tengo acá, dice, el fruto que el Espíritu produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Yo a veces cuando estamos cuando uno va a trabajar, estamos en la calle, ¿no les ha pasado que notan como que la gente está más alterada, como que está más enojada, está más apurada, como que todo es rápido y cualquier cosa que pasa se enojan? Se pasan semáforos en rojo y no les importa, y si le decís algo se enojan. Muchos angustiados, depresivos, mucha gente depresiva. Ya alguna vez lo había comentado, mucha gente, pacientes jóvenes con ansiolíticos, medicación psiquiátrica. Vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Necesitan escuchar,
necesitan que uno dé frutos. Y cuando nos poníamos a pensar, y yo leía esto, decir, uno de los frutos, amor, bondad, paciencia. Yo el otro día en el trabajo estaba, hay mucho trabajo, y también ahí uno nota cómo está el ambiente en las personas. Por eso también es importante que cuando uno va a un lugar donde te muevas, decir: Espíritu Santo, está conmigo. Espíritu Santo, estar en cada lugar que me muevo y en cada ambiente. Y ese día era un día muy particular. Y de hecho, 2 pacientes que entran al consultorio, una de 22 años y una de 57. Las 2 vienen a mostrarme estudios, y de las 2, así, una tras otra, un diagnóstico muy complicado. Yo, una de 22 años, le tenía que decir que tenía cáncer. Era el diagnóstico. A veces uno se queda, trata de buscar las palabras para transmitir esta noticia. Imagínense la mamá, una chica de 22 años, con solo decirle la palabra, a veces se viene el mundo encima. Y la mamá lloraba y yo sabía que tenía un montón de gente. Y le decir: tengo que seguir atendiendo. Pero digo: paciencia, le voy a dar ese tiempo que necesita. Necesitaba una palabra. Y a veces nosotros estamos tan acelerados con nuestras cosas. Estamos más metidos en nuestras cosas, en nuestras propias preocupaciones. Estamos metidos en lo que nos está pasando, o estamos preocupados, no sé, porque quizás quiero llegar a comprar algo, quiero hacer algo, y estamos perdiendo esa sensibilidad de poder desarrollar estos frutos. Y muchas veces decimos: tenemos al Espíritu Santo, y estamos siendo desatentos a lo que Él nos está marcando. Hay una palabra que a mí me marcaba mucho esto, en Mateo 13:22. Búscamelo, Dani, acá lo voy a leer de acá. Dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y saben, yo a veces me ponía a pensar en mí mismo, que a veces uno está angustiado con tantas cosas que nos pasan. Y a veces ni siquiera angustiado, sino a veces queremos trabajar más porque quiero llegar a comprar, no sé, algo más que me hace falta. Cuando dice acá, es aquel que oye, decíamos al principio, oír la palabra, pero el afán de este siglo, lo escuchamos al pastor, el afán del sistema. Y si nos damos cuenta cómo nos distrae, nos saca y nos desenfoca. Y a mí cuando terminaba la última parte que decía: y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Bueno, acá dice: se hace infructuosa, o como decía, no da fruto, no damos fruto. Siempre una palabra nos confronta. A todos creo nos confronta, porque a veces nos damos cuenta que quizás muchas veces decimos: pero no es algo malo, por ahí es una situación que estoy pasando. De hecho, nosotros pasamos una situación con Pamela, un proceso que ella está pasando de enfermedad. Y lógico, en ese momento te inquieta, un poco te mueve. Yo diría, me movió un poco. Y era fuerte, porque yo nunca quizás había visto una situación, y a mí sinceramente me afligía ver esa fragilidad. Y en ese momento que yo estaba así con todo, porque aparte había sido todo muy rápido, me llama una amiga que es desde chiquitos, nos criamos de chiquitos. Me llama una desesperación y me dice: papá entró a terapia y era
Y yo en ese momento digo, estamos igual, iba a decir, estamos en la misma situación. Y era decir, no, para que vamos a orar, vamos a orar. Y era desprenderte un momento de tu situación y ponerte en el lugar del otro para poder decir, vamos a orar, vamos a orar. Y sentir que estabas ayudando, que estabas fortaleciendo a alguien que necesitaba. Y ahí yo me ponía a pensar, vas a estar en situaciones que tenés que ocuparte de las situaciones, pero también que no te saquen del propósito y el fin que vos tienes con lo que Dios te ha dado. Y en eso yo me ponía a pensar que siempre, y a veces lo digo a los chicos y por ahí a veces lo voy a cansar a los jóvenes, cuando empiezo a ver la historia de Pablo y Silas, y de verdad cada vez que lo leo a mí me conmueve tremendamente. Y volví a leer y nada, después yo la voy parafraseando y la voy como, me voy imaginando, ¿no? Esa situación. Y bueno, quiero que se imagine un poco esa situación hoy, en esta mañana, ¿no? A ver, Dani, ponemos unas imágenes, ¿no? Ustedes saben la historia de Pablo y Silas, ¿sí? Saben la historia de Pablo y Silas. Que ellos fueron apresados porque estaban predicando. En realidad la liberaron una muchacha de espíritus y fueron encarcelados, o sea, fueron... Ahí vemos, dice que ellos estaban en el calabozo. ¿Ellos qué estaban? Estaban tomando mate, les decía a los chicos, estaban tomando un cafecito, charlando, ¿viste? Compartiendo, capaz, no sé qué es lo que había pasado, cómo les fue. Estaban así ellos, ¿no? Estaban sentados, ¿viste? Con su agüita, así, todo un lugar bastante cómodo por ahí para apoyarse, para descansar. De hecho, esta imagen por ahí está más ilustrada, más linda, ¿no? Vieron ahí abajo que lo que se llaman los famosos cepos. A ver, mostrar la otra imagen, Dani, la otra imagen que por ahí muestra. Bueno, es una imagen un poquito más cruda. Los cepos es eso. Saben, yo me ponía a pensar, cuando a veces nosotros nos enfrascamos en nuestras cosas, cuando yo veía, dice que ellos fueron golpeados. Imagínense, golpeados, humillados. Pónganse a pensar, cuando alguno de ustedes se lastima una parte del cuerpo o está enfermo, ¿tiene valor para algo? ¿Tiene valor como para, no sé, cocinar o hacer algo? No. Está dolorido, ¿no? No tiene valor ni ánimo para nada. Y seamos sinceros, cuando a veces uno está en el peor dolor, le dan ganas a veces de orar y decir, voy a hoy cantar y adorar. No, porque estás adolorido. Lo que quieres es un analgésico, quieres un calmante en ese momento. De hecho, muchos a veces exageramos un poquito para que nos den un poquito más de pelota, ¿no? Exageramos un poquito la cosa. Y a veces no sucede, ¿no? Te dicen, tómate un paracetamol. Y uno quiere un mimo a veces, ¿no? Ellos capaz que querían un poco de mimo. Yo me imagino. Imaginen un poquito esa situación. Con esos cepos en los pies, quizás en las manos, en el cuello, así. Todos golpeados. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban robando. Estaban en acciones de corrupción. Estaban predicando la palabra. Estaban predicando la palabra. Habían sido golpeados. Yo me imagino con el dolor en el cuerpo, en una posición incómoda, todo adoloridos, y ni siquiera en una habitación cómoda. Estaban en un calabozo húmedo, en un calabozo frío, húmedo, lleno de desperdicio, lleno de basura, lleno de caca todo alrededor, porque así eran los calabozos. Y ellos dos estaban ahí porque estaban predicando la palabra. Yo me imaginaba a los dos sentados ahí, quizás mirándose el uno al otro, así sentados. Y dice que en ese momento, ¿qué hacían ellos? Empezaron a cantar himnos y empezaron a adorar. Aún a veces nos cuesta arrodillarnos a nosotros para tener una oración, y ellos estaban con el cepo. Yo me imagino esa posición.
Cuando a veces nosotros nos ponemos a orar media hora de rodillas, ya estamos cansados. Y ellos estaban ahí. Yo me imagino que en un momento decían, empezaban a adorar. Y una voz les salía. Yo me imaginaba en mi mente, ellos cantando y adorando. Decían aleluya, aleluya, santo, santo. Me imaginaba adorar, diciendo aleluya, Dios poderoso. No importaba su dolor, no importaba lo que estaban pasando, ellos estaban en esa posición, quizás cantando, diciendo aleluya, aleluya, Dios santo, poderoso. No les importaba el dolor, hermanos. Quiero que te pongas a pensar en eso en esta mañana. Tenía un propósito, tenían que dar fruto en ese lugar. Algo en el ambiente espiritual estaba pasando en ese momento cuando ellos se quebraban. Esa es la verdadera adoración. Cuando no importa tu problema, cuando no importas vos, sino cumplir el propósito y la voluntad para cual has sido creado, donde empiezas a adorar a pesar de lo que puedas estar viviendo. Tu adoración empieza a levantarse. Algo en el ambiente espiritual pasa, algo se rompe en el ambiente espiritual. Y de la misma forma algo pasó en el ambiente natural. Conocemos la historia. Dice que empezó a haber un temblor y un terremoto donde todo se empezó a romper. Las puertas se abrieron. Vieron que mientras adorábamos veíamos cómo el Espíritu Santo obra. Se abrieron las puertas. ¡Wow! Vayamos todos, vámonos, somos libres, el Señor lo permitió, abrió las puertas. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque ellos estaban entendiendo en el Espíritu lo que tenían que hacer. Yo me imaginaba y decía, si a mí me hubiese tocado ese momento, decía, gracias Señor, me libraste, y salía corriendo. Soy libre. Dice que ellos se quedaron. Y hay una parte que me encanta, porque el carcelero, al ver que había pasado todo esto y que todos los presos se fueron, dice que él se iba a matar porque sabía lo que le esperaba. Y cuando él se estaba a punto de matar, dice, pará, no lo hagas. Estamos aquí, estamos todos aquí. Póngase a pensar, si esta persona moría, su familia tampoco hubiese conocido de Cristo. ¿Cuántas personas están muriendo en lo espiritual? ¿Cuántas personas están a punto de matarse en lo espiritual? Y no hay un Pablo, no hay un Silas que dice, pará, no te mates. Estamos acá, aún sabiendo que si se quedaban podían volver a ir presos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque sabían ellos que si se quedaban podían volver a ir presos. Pero ellos sabían cuál era el propósito. Y tremendo, porque aparte dice, cuando ellos cantaban y adoraban, los otros presos también escuchaban. Ambiente. Y dice que el carcelero dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Y dice que toda la familia se entregó, toda la familia se bautizó y todos bendecían el nombre de Dios. ¿Se había cumplido el propósito? Sí, se había cumplido el propósito. Se había cumplido el propósito. Yo quiero que en esta mañana tomemos esto en nuestra cabeza, de decir,
Estoy dando el fruto. Voy a dar ese fruto. Y es un proceso, ¿no? Porque no es que la planta es plantada y ya da fruto. Va creciendo, va dando de a poco, pero tiene que dar fruto. No te sientas que quizás digas, uy, no disfruto, pero acá hay un detalle. La planta tiene un tiempo para dar el fruto, tiene un tiempo para dar el fruto. Pasan por ahí, algunas pasan más años para dar el primer fruto. Muchos dicen que el primer fruto capaz no es el mejor, pero después da fruto inmensamente. Ahora, como decía anteriormente, algo pasa si pasan más de 30, 40, 50 años y esa planta de muy poco fruto o no de fruto. Algo pasa. Yo creo que esto nos pueda mostrar a nosotros también en esta mañana. Fue tan lindo ese momento de decir, Él nos está dando una oportunidad ahora. Es un nuevo empezar. Si capaz pensaste que, creo que muy poquito fruto, capaz todavía solo estoy en las flores del fruto. No, empezá a buscar. En realidad ya lo tienes. Empezá a tener ese tiempo de intimidad. Para terminar, quiero que vayamos a Jeremías 17, del 7 a 8. Es hermosa esta palabra. No sé si yo tenía una versión que me gustaba más. A ver, ponela esa. Dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Poneme por ahí el 7, a ver un minutito, Dani. Me gusta más desde el 7. Escuchen lo que dice, léanlo con atención y tómenlo en esta mañana. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, repetilo en esta mañana, bendito el varón que confía en Jehová. Ponela, Daniel 7. Y cuya confianza es Jehová. Poneme el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, esas aguas maravillosas. Junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán siempre verdes. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto. No dejemos de dar fruto. Es un tiempo especial, iglesia. Es un tiempo especial. Todas las cosas que se están moviendo aún en nuestra congregación no es casualidad. Yo veía el sábado ese que todas las mujeres levantadas en un solo grupo. Ayer todos los hombres en un espíritu con enseñanzas que realmente nos están ayudando a crecer de una manera. Pero que nosotros podamos ver esto, que podamos ver. Yo te invito que esta mañana, igual que cuando empezamos, tengas un tiempo de adoración, de decir, Señor, yo quiero dar fruto. Yo quiero ser un árbol que dé fruto y que pueda llegar a todas las personas que necesitan. Que podamos dar fruto en el lugar donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestra casa. A veces queremos dar fruto afuera y en nuestra casa no damos el fruto que tenemos que dar. Como papás a veces no damos el fruto hacia nuestros hijos, nuestras esposas. Pensamos que estamos dando un fruto y no es así. Tienes que dar fruto. El fruto se tiene que demostrar. Un buen fruto, como dice en su palabra, que perdure. Que perdure. Que perdure.
para que puedas, como decías, si están lejos de mí, nada pueden hacer. Nosotros dependemos, nuestra vida tiene que depender, Él tiene que tomar el control, pero nosotros tenemos que darle ese control. Nosotros tenemos que darle ese control. Seguí orando en esta mañana. 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 Saben, cuando cantábamos esa canción, hoy te rindo mi ser, me acordaba de este pasaje de Pablo y Silas. Te doy mi corazón, yo vivo para ti. Hasta el último respirar, hasta el último aliento, Dios, haz tu obra en mí, hasta el último aliento. ¿Saben qué te quiere decir eso? Cuando estés quizás en el lecho, decir: este es mi último aliento, haz tu obra. Y estás con el Señor disfrutando de su presencia.